Una reunión con la ministra de Educación tuvieron los integrantes del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, entidad que preside el actual rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, que nos acompaña acá esta tarde. Muchas gracias por venir. Primero conocer los detalles de esa reunión, justo cuando se están discutiendo temas tan importantes como la gratuidad o qué sistema de educación se quiere en nuestro país. ¿Con qué sensación queda después de conversar con la ministra? Excelente, muy buena impresión nos dejó esta entrevista. Nos parecía muy necesario un contacto, quizás aprendiendo, perdona que empiece por ahí, aprendiendo de la experiencia muy decepcionante que fue la nula discusión conceptual en torno siquiera qué es una universidad, que fue la que se dio el año 2014 con el tema del presupuesto. Entonces ahí entraron a primar conceptos que si quiero los puedo conversar, pero que me parece increíble como único lugar en el mundo en que se puede siquiera sugerir que el Estado no tiene derecho a darle un financiamiento a una universidad estatal si no tiene casi como quien pasa a pagar, así que cosa aduana, digamos, la misma plata a una universidad privada y ese tipo de cosas. Ahora se está dando esa discusión, o más bien está centrado y acotado a temas como la gratuidad, que finalmente queda ahí en el centro del debate. No, muy buen punto. Se ha hecho una gran qué de la gratuidad y nosotros entendemos que un esfuerzo del gobierno por mostrar una voluntad de cambios en el sistema de acceso y de la posibilidad de acceso a la universidad, y lo aplaudimos y lo apoyamos, digamos, pero evidentemente ese no es el tema de fondo, al revés. Han surgido voces de alerta diciendo, mire, a lo mejor si nos vamos totalmente por la gratuidad, vamos a terminar invirtiendo nuestros fondos de modo tal que no podamos reconstruir un buen sistema de universidades. Es un tema súper complejo. Es un tema súper importante, porque lo han planteado incluso algunos dirigentes estudiantiles, quienes que dicen, a ver, aquí se va a determinar a priori entregarle este dinero a ciertas universidades sin definir antes cuál es el concepto que queremos de educación para Chile. ¿Usted comparte esa crítica? O sea, yo creo que hay que conversar por primera vez en décadas, aunque parezca increíble, un sistema universitario. Yo creo que aquí se echó a andar un sistema basado en ciertas premisas abstractas, teóricas, que resultaron ser falsas, aunque era previsible que iban a ser falsas. En otras palabras, perdón, para ser concreto, ya estoy hablando de que las universidades compitan, que todas rivalicen entre ellas, que mientras más compiten entre ellas, entonces los estudiantes van a querer ir a la mejor, y todos van a agradecer la mejor para que mejores estudiantes vengan, y que si yo le doy el dinero al lado de los estudiantes, que los estudiantes elijan, ya ellos van a elegir las mejores, y por tanto el dinero se va a ir indirectamente a las mejores universidades. Todo ese tinglado, que por lo demás, originalísimo, en el sentido de que en ningún país del mundo se le ha ocurrido nunca que la universidad va a ser tratada así, que el financiamiento de los estudiantes va a ser tratado así, que la formación de profesionales para un país va a ser tratada así. Bueno, todo ese tinglado se desarma y no hemos conversado nunca la evaluación de eso. Hay ciertas desviaciones que se van generando precisamente por el sistema que tenemos, por ejemplo, que las universidades se peleen a quienes tienen los mejores puntajes de la PSU y no siempre son los alumnos más vulnerables, y esos son los que van quedando fuera. Por eso que ahí tengo la duda, si acaso usted siente que tal vez se debió dar primero esta conversación y no todavía definir el tema de la gratuidad. ¿No se está un poco apresurando a lo mejor el gobierno con eso? Bueno, es que, digamos, tarde o temprano hay una cosa conceptual en la gratuidad, era un requerimiento de los estudiantes. El malestar estudiantil del 2011 y todos los que hemos visto es el mejor síntoma, más dramático, más agudo como síntoma del fracaso del sistema universitario impuesto en Chile. Por lo tanto, creo que de alguna manera se intentó, responder a lo más visible, a lo más evidenciable de lo que era el descontento con el sistema universitario y una forma de repararlo. Ahora, creo que el problema es mucho más complejo. Por supuesto. Todos quedan contentos, hay un sector importante de alumnos vulnerables que no van a poder acceder a esa gratuidad porque no van a estudiar en las universidades del CRUCH, por lo menos en la primera etapa. Sí, pero no solamente eso, digamos, sino que es porque además porque están todos los otros grandes temas, e incluso como veíamos hay gente que piensa, bueno, a lo mejor por esta vía terminamos que en vez de mandar vía el crédito, usted sabe, con aval del Estado, a ciertas universidades el dinero estatal, ya, cosa que tengan que ir a buscarlo al banco, para que no tengan que molestarse ni al banco, ahora se los vamos a mandar nosotros directo, digamos, a su puerta para que lo reciban ahí. O sea, evidentemente... O sea, el Estado igual sigue entregando dinero a esas mismas universidades que no están dentro del CRUCH a través de los créditos. Bueno, eso de todas maneras, eso ha sido así, digamos, el tema es la competitividad. Porque esto es una cosa medio enferma, digamos, porque toda universidad, como cualquier cosa en la vida, aspira a ser lo mejor en base a sus propios estándares, sin lugar a dudas. Pero
replantear la historia como que estamos compitiendo. La idea de universidades rivales es una cosa que no se había visto nunca en la historia del país. Por el contrario, y yo suelo decir, o sea, la Universidad de Chile ayudó a que se hicieran muchas otras universidades, ayudó activamente a eso. La vida académica es una vida de colaboración. Ojalá uno pudiera compartir profesores, compartir cursos, que por lo demás, y eso si me vuelvo a preguntar por el tema de la ministra, es lo más esencial para nosotros, la red de universidades estatales, ¿ya? Entonces, este concepto de red de universidades que colaboran es totalmente contrario a lo que se ha impuesto en de Chile. repente fomentando esa competencia, el hecho de que aquí se zanje la gratuidad en una primera etapa, favoreciendo solamente un grupo de universidades y a otras dejándolas fuera, pues hagan el esfuerzo que hagan en términos de calidad. No, pero el punto no es ese, porque el punto es que se llevó a una situación en que las universidades se les obliga a competir, y por eso que cuando se hace una cosa que es totalmente cuerda y que en cualquier parte del mundo es obvia que tiene que hacerse, como decir, el Estado tiene que preocuparse de sus universidades, de cómo va a investigar, de cómo va a formar estudiantes, de qué programas va a tener para incorporar a estudiantes más vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando esto ocurre es interpretado como una falta de fair play. Perdón, doctor, yo creo que aquí la discusión o lo que genera más polémica no es que vaya a financiar a las estatales, sino que vaya a financiar en esta primera etapa, dándole la gratuidad a universidades privadas, pero que pertenecen al Consejo de Rectores. ¿A usted le parece adecuado que se zanje así y se deje fuera a otras universidades privadas? Pero el argumento que se da es que no hay, es que las del CRUSH de alguna manera están avaladas, digamos, por toda una historia, y que sería difícil para ellos discriminar entre las otras. No importa. ¿Concuerda usted con eso? Yo creo que hay muchas universidades muy buenas fuera del CRUSH, que no es claro, digamos, la diferencia, pero que algún criterio hay que tener. Yo me quedo con que el financiamiento del Estado es para las universidades estatales, sobre eso no tengo ninguna duda. Ahora, ¿cómo se la arregla el Estado para darlo a las demás? No importa. Si le puedo permitir yo he sostenido que la verdadera clasificación de universidades en Chile, y lo digo muy en serio, son las privadas que están fuera del CRUSH, las privadas no estatales que están dentro del CRUSH y las privadas estatales que estamos dentro del CRUSH, porque para los estándares de cualquier país del mundo, lo que aquí llamamos universidades estatales, son universidades estatales en el corazón de lo académico, en su vocación, en los esfuerzos que hacen para mantener equidad, etcétera, pero su modo de financiamiento en cualquier parte del mundo es de una universidad privada. Nadie creería que estas universidades compiten por todo lo que se hace en Chile, el financiamiento de la universidad, el hecho que para aumentar, y esto es un chiste, nosotros tenemos que aumentar el IRCP, o sea, el índice de reajuste del sector público a nuestros académicos, eso el Estado no nos da un peso, sino que nosotros tenemos que sacárselo a aranceles de los estudiantes. Cuando nosotros hacemos un edificio nuevo, un edificio magnífico que se acaba de hacer en ingeniería en Bochef, ese edificio lo recolecta el trabajo de los académicos nuestros, con los proyectos que se ganan, con los posgrados que hacen, con el privado que hacen. Ahí se recolecta el dinero de un edificio que pasa a ser un edificio del Estado. Ese edificio del Estado, posteriormente, hay que mantenerlo, y quienes lo mantienen son los mismos mecanismos que tenemos los estatales. Eso es de loco. Lo que generaba ahí toda esa diferencia tan importante con las estatales. Sí, mi duda está en el sentido de si todavía a usted le parece adecuado que siga existiendo esta separación, el CRUSH, en el fondo algunos lo consideran casi un club medio elitista, donde no se permite el ingreso a ninguna otra universidad privada. Lo pregunto en el sentido porque las universidades estatales también son parte del CRUSH. Por supuesto, pero yo creo que las universidades estatales son las universidades estatales, ¿ya? Ahora, lo que es increíble, para que usted sepa, yo en mi condición de presidente de la universidad estatales, y eso es importante porque no se sabe, ya, yo soy presidente, aunque usted no lo crea, de un consejo privado. O sea, el ente que agrupa las universidades estatales es un ente privado que se llama Consorcio de Universidades Estatales. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera algo que agrupe a las universidades estatales. Yo estoy por agrupar a las universidades estatales. Lo que el gobierno ha dicho es que va a establecer criterios entre las otras. Bueno, para mí, yo tengo gran simpatía por todas las que están privadas dentro del CRUSH, tengo gran simpatía por muchas que no están dentro del CRUSH. Como Universidad de Chile no me interesa que le vaya mal a ninguna universidad que haga bien las cosas. Yo feliz, digamos, de colaborar y entrar a cualquier tipo de sinergias con otras universidades. No creo que las universidades tengamos que rivalizar entre nosotros para ser mejores, por el contrario, y por lo tanto no me meto en la discusión de cuáles son privadas buenas o malas, o privadas que merecen o que no merecen, ¿me entiende? Sí. Ahora,
En cuanto al, no sé si conversaron con la ministra, en cuanto al detalle de cómo se llevaría a la práctica esta gratuidad, es decir, se va a financiar por alumnos, se va a entregar un monto total de presupuesto para cada universidad, se va a definir ese monto con la propia universidad. ¿Qué detalles hay sobre eso? Entiendo que ellos no piensan ir, digamos, al cálculo detallado de cuántos estudiantes de cada carrera lo reciben, sino que van a hacer un cálculo global que básicamente garantice, que es un problema, que garantice que no van a colocar, no va a haber un desmedro, debido a la gratuidad ninguna universidad va a recibir menos fondos de los que recibe ahora. Eso es lo que ellos dicen, ¿ya? Ahora, eso lleva, como nosotros desde la Universidad Estatal lo hemos declarado, a cosas que no digo que nos pongamos, no, pero que son realmente, insisto, humorísticas, como que el Estado le va a estar dando mucho más dinero por el estudiante de una carrera a las universidades privadas que lo que le va a estar dando a sus propias universidades estatales. Que la disculpa de eso, y eso es interesante, que unas son mejor y por lo tanto cuesta más caro, eso es obvio porque también reciben más dinero y por lo tanto tienen más dinero para hacer una mejor carrera. Y por lo tanto, si nosotros queremos que las universidades estatales en su conjunto logren ser las universidades que queremos con el sello de garantía que en todas partes del mundo el Estado pone, porque el Estado dice, de mis universidades respondo yo, y si andan mal, echaré al rector, echaré a los cuerpos académicos, pero yo quiero garantizarle a mi pueblo de que sus universidades estatales son competentes. Sí. Bueno, en Chile vamos a estarle limitando el ingreso, le vamos a dar menos dinero a esa universidad que lo que le estamos dando a las privadas. Esto es bastante paradojal, por decirlo menos. Otra cosa que estuvo en la discusión, que también es interesante, que como no puedo aumentar indiscriminadamente los fondos que le doy a una universidad, tengo que limitar sus matrículas, lo cual ya sería un chiste total. O sea, si esa es la gran duda que hay, si acaso dentro de los elementos que van a entrar aquí en juego está el aplicar ciertas restricciones. No, pero bueno, es que eso ya sería increíble, porque la encuesta Mori dice claramente que los jóvenes chilenos prefieren la Universidad de Chile y las universidades estatales en su conjunto. Nosotros lo que estaríamos haciendo como país es la siguiente maravilla, le estaríamos diciendo a un joven, mire, yo le voy a dar plata para que le salga gratis su educación, pero le voy a prohibir que esa plata la pueda usar en la universidad estatal, sino que lo voy a obligar a que esa plata se la lleve a una universidad privada. Eso es de una imaginación ya desbordante. Pero el punto es que en estos momentos de lo que estamos preocupados es de señalar cómo vamos a organizar un sistema universitario. Y eso a mí me parece lo importante. Creo que el sistema es tan enfermo, está tan distorsionado, que todas estas cosas que estamos conversando, sin embargo, es muy importante ponerlas de relieve. Esto que le estamos dando más plata a las privadas que a las estatales por una misma carrera, esto que estamos limitando que los jóvenes puedan entrar con plata del Estado a universidades del Estado, demuestra la distorsión que tenemos en el sistema universitario y evidencia aún con más fuerza la necesidad de corregirlo. Rector, y por último, viendo todo el escenario actual, los cambios que hay en cuanto a materia económica, ¿usted cree que se va a poder cumplir, no digo en este gobierno, pero mirándolo ya a futuro, con esta idea de gratuidad universal en las universidades chilenas? Yo creo que es, bueno, en las universidades chilenas, no sé, por lo menos me gustaría que en las estatales sí y en la... Universal, o sea, que sea no solo para el 60%, sí, pero me refiero, para todos. No, es que lo que pasa es que es inevitable que siempre va a haber alguna universidad de élite socioeconómica que diga, no, yo no quiero a que me paguen, y habrá padres que digan, yo prefiero, me siento más tranquilo pagando yo la cantidad que sea, por lo tanto, no creo que uno pueda, sería interferir, digamos, dentro de la libertad que la gente tiene, obligarlo a todos a que tengan una universidad gratuita, en universidades que de alguna manera tienen que ver con universidad estatal, pero lo que sí le puedo decir es otra cosa, es que cuando nos quejamos hoy día de la irracionalidad, del grado de que en Chile es un país en que nadie da las gracias, que nadie felicita, que tenemos esta cosa que se ha llamado crispamiento, que es una palabra bastante elocuente, cuando vemos todos estos problemas que tenemos de una sociedad brutalmente insatisfecha y enrabiada, debiéramos preguntarnos si acaso un modelo de sociedad que se basa en el individuo sin siquiera considerar su ubicación en un entorno, el sentido social que tienen las carreras, ya, etcétera, si ese tipo de cosas no está jugando un rol también en lo que tanto lamentamos que está ocurriendo en la sociedad chilena actual. Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Muchas gracias a usted.